Ya momento de revisar noticias internacionales, por eso estamos juntos a Soledad Agüero. Sí. ¿Cómo estás, Pati? Seguimos atentos a lo que han sido estos días antes del 10 de enero en Venezuela, pero vamos a partir con lo movida que estuvo la jornada en el sureste de China, la región del Tíbet, con un terremoto magnitud 7.1 que dejó daños que están aún tratando de cuantificarse, que no se sintió únicamente en China, en otros países como Nepal, India, Bangladesh. También se sintió este movimiento que dejó por lo menos 123 muertos y 188 personas heridas. Aún la cifra de heridos y de víctimas fatales no es definitiva porque están avanzando en el trabajo de remoción de escombros, pero son alrededor de 100 las viviendas que han sufrido algún tipo de daño. El epicentro, además, que fue en una zona que en los últimos 10 años ha tenido varios sismos por sobre la magnitud 7, porque es un lugar en el que chocan las placas india y euroasiáticas, una zona que... Zona de temblores, de terremotos. Sí, están acostumbrados a los terremotos. Veíamos ahí parte de las consecuencias que dejó el sismo, con varias viviendas y edificios destruidos, autos que quedaron sepultados bajo los escombros. Todavía hay personal de rescate, el cuerpo de bomberos que está desplegado para poder avanzar en la tarea de búsqueda de sobrevivientes. Y ha habido además un problema con el suministro de electricidad, el suministro de agua, y además las temperaturas son cercanas a los menos 10 grados Celsius, y por eso es que la entrega de ayuda ha estado enfocada en varios aspectos, pero en poder entregar mantas o elementos que permitan a la población poder mantenerse bajo resguardo, ¿no? Claro, bajo resguardo. Si es que perdieron sus viviendas. Sí. Ahora, claro, a lo mejor algunos acá dicen 7,1, no... en Chile, cuando ocurre un terremoto de esas características, afortunadamente no es la magnitud del daño, pero también hay que analizar acá otros temas, qué tan superficial fue ese sismo, y las construcciones, cuál es el nivel de exigencia que hay allá en términos de construcción antisísmico. Y estaba revisando acá, claro, en el 2015 hubo otro terremoto súper que dejó una gran cantidad de fallecidos, cerca de 9.000 fallecidos. Es una zona que ha tenido que enfrentar con cierta frecuencia terremotos y con una gran cantidad de muertos, lamentablemente. Sí, tal cual. Acá, bueno, las viviendas, a pesar de ser una zona propensa a los sismos, no todas ellas están construidas adecuadamente para resistir terremotos de esta magnitud. Pero, claro, acá hay varios factores que influyen. Ha habido además otros terremotos aún más devastadores en esa zona. Y, bueno, aquí se descartó en Chile por parte del CHOA la posibilidad de riesgo de tsunami después de este terremoto. Estamos todos a la espera de ver lo que va a suceder el próximo 10 de enero, que es la fecha en la que, según la Constitución, en Venezuela debiera asumir el próximo presidente. Nicolás Maduro insiste en que su victoria fue legítima. Edmundo González dice que a él le corresponde asumir la presidencia, y por eso las distintas visitas que ha estado realizando a líderes de Latinoamérica y también de Estados Unidos, con el último encuentro que sostuvo con el presidente Joe Biden, que lo recibió en la Casa Blanca. Después publicaron en conjunto un comunicado en el que el gobierno estadounidense dice que la victoria de Edmundo González tiene que ser respetada a través de una transición pacífica hacia un gobierno democrático. No habló solo con Joe Biden, también sostuvo conversaciones con quienes van a ser los asesores de seguridad de Donald Trump, con Mike Waltz específicamente, que según lo que comentaron después, dijeron que van a estar siguiendo lo que ocurra
en Venezuela. Un comunicado que para el gobierno de Nicolás Maduro es una violación del derecho internacional, pero hace algunas horas, a las 13 horas, comenzó a dar declaraciones la líder opositora María Corina Machado, que dio ahí un punto de prensa a través de una videoconferencia, una rueda de prensa virtual, en la que ella dijo que va a salir de la clandestinidad para marchar en apoyo a Edmundo González, porque el día antes del 10 de enero, el jueves, el 9 de enero, la oposición venezolana hizo un llamado a movilizarse dentro del país y de ahí entregó algunos detalles sobre cómo va a ser esa convocatoria un día antes de la toma de posesión presidencial, y ella describió ese día como un día histórico y señaló que va a participar de esa movilización. Y todo esto que además se mezcla con otro conflicto entre el gobierno venezolano y el gobierno argentino por la situación que ya les hemos comentado de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que a mediados de diciembre lo habían tomado detenido. Él había viajado a Venezuela para visitar a su esposa y a su hija. Pero ahora Nicolás Maduro se refirió a la detención y, según él, fue detenido por ser parte de un plan para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y acusó además al gobierno de Javier Milei de estar detrás de todo esto. Según las declaraciones de Maduro, no era cierto que Gallo tuviera a su pareja y a su hijo en Venezuela, que es una versión que nunca han puesto en duda desde la familia de Nahuel Gallo. Sí. El tema es que para hacer esta acusación, ¿presenta alguna prueba, Nicolás Maduro? No, ninguna prueba. La única prueba de vida de Nahuel Gallo, que era algo que estaban exigiendo desde el gobierno argentino, era el video que veíamos recién, donde aparecía en un registro que pareciera ser ahí una cárcel, pero no hay mayor detalle de el contexto en el que fue grabado ese video. Pasemos ahora a revisar qué fue lo que dijo Nicolás Maduro. Es mentira que estos venían, que tenían una novia aquí, una amante. No. Ese señor tiene su esposa ya y su familia en Argentina. Y directamente el gobierno argentino está involucrado en los planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela. Así lo denunció, con planes específicos para intentar atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sí, todo esto, Pati, sin ninguna prueba. Se pueden decir muchas cosas. Muchas cosas. Pero si no se entrega algún antecedente, alguna prueba concreta, la verdad que no queda más que aquí son meras declaraciones. Claro, únicamente palabras por parte de Nicolás Maduro en una polémica que recordemos que llevó al gobierno de Javier Milei a presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional y insistieron desde la Cancillería argentina que van a seguir tratando de utilizar todos los recursos diplomáticos para poder garantizar los derechos del gendarme.